Un gran saludo, mi gente, desde su canal informativo Hechos Internacionales, donde les estaremos informando sobre las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Hoy en las noticias más importantes del día les contaremos por qué Diosdado se anuncia ganador. Pero eso no es todo, porque el número 2 advierte a la fuerza castrense que no coman casquillo ni que se dejen engañar. Pero ahora, ¿a qué se referirá? Y más adelante, pero no menos importante, te enterarás que Maduro es acusado públicamente de falsear información para su beneficio y quedó al descubierto. Así como lo escuchan. Pero que la ansiedad no te carcoma, porque aquí te lo vamos a contar todo. Solo espera un poco, porque antes de comenzar te recordaremos que no olvides darle like, activar la campana de notificaciones y suscribirte para que siempre recibas toda la información actualizada sobre los temas de tu interés. Tal y como lo anunciamos, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se refirió este miércoles a la mesa de negociaciones que se lleva a cabo en Barbados entre el equipo del presidente encargado Juan Guaidó y la administración de Nicolás Maduro. Cabello inicia su programa en el canal de televisión del Estado con su tono sarcástico característico e inmediatamente se refirió al diálogo de Barbados como un juego en el que está ganando el régimen. Aseguró además que el diálogo es una tabla de salvación para la oposición y que conversar con la oposición no significa de ningún modo capitular en sus aspiraciones de perpetuarse en el poder, pese a que la semana pasada reiteró que de esas conversaciones no surgiría ninguna elección presidencial y por el contrario se realizarán elecciones parlamentarias antes del 2020. Ellos están contando que con el diálogo se acabará el régimen. ¿Se acaba el régimen? Sí, cómo no, pónganse a creer. Así lo dijo Cabello, pero no fue todo lo que dijo, mi gente, porque más adelante se refirió al fallecimiento del capitán Arévalo de una forma muy despectiva. Así es, el presidente del PSV aseguró que el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en los calabozos del SEBIN fue un incidente y que ahora se encuentra en investigación por parte del Estado, un caso que genera suspicacia incluso después de su muerte por la demora en entregar el cadáver. Ocurrió un hecho en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y allí están los tribunales procediendo. Eso pasara en Estados Unidos y nadie daría una respuesta. Así lo especuló Cabello. Por otra parte, hizo un llamado a su militancia a no caer en divisiones ni en fake news que buscan dividir al chavismo. Que nadie coma casquillo de los que dicen que son especialistas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, periodistas especialistas en temas militares. Esos no conocen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Empiezan a decir que el grupo de Diosdado versus el grupo de Nicolás Maduro y Padrino. Pura mentira. Ahora fue que descubrieron que Rodríguez Cabello es mi primo, un soldado leal, vale. También se refirió al estado de salud del periodista identificado con el chavismo José Vicente Rangel. Está dando la batalla y se va mejorando poco a poco. Agregó que se encuentran recolectando todas las entrevistas que le hizo a Hugo Chávez. Por último, el vicepresidente del PSV se refirió a la Unión Europea. Organismo que amenazó con más sanciones al régimen de Maduro. La Unión Europea es cómplice de quienes en Venezuela dieron un golpe el 30 de abril, de quienes intentaron asesinar al presidente. Ellos creen que por las sanciones la revolución se va a ir. Lo que hacen es unirnos más. Este pueblo no se va a rendir. Así finalizó. Y a propósito de la Unión Europea, les contamos que el Parlamento Europeo pidió más sanciones contra Venezuela. Y no solo eso, sino que su solicitud fue aprobada en una resolución con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones. Así es, el Pleno del Parlamento Europeo instó en días pasados a la Unión Europea a imponer más sanciones a Venezuela por la represión en el país, tras la tortura y la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Y la resolución fue aprobada, lo que reitera el apoyo de la Unión Europea
al que considera presidente interino legítimo Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, y respalda el proceso de facilitación impulsado por Noruega, que debería conducir a celebrar unas elecciones libres, transparentes y creíbles. Una de las medidas a tomar a raíz de esta resolución sería lo que la Eurocámara considera, y es que las autoridades europeas deben restringir los movimientos y congelar los activos y visado de las autoridades venezolanas responsables de violaciones de los derechos humanos y de represión, así como los de sus parientes más cercanos. Y les aseguramos que esta información acerca de la aprobación de la resolución por parte de la Unión Europea es verídica, mi gente, no como la resolución que falseó el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro. No escucharon mal, porque han acusado a Nicolás Maduro de falsear el contenido de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, todo con el objetivo de hacer alarde de su supuesto rechazo internacional a las sanciones bilaterales aplicadas por diversos países sobre funcionarios de su gabinete. Pero el tema número 3 del 41º periodo de sesiones que se llevó a cabo entre el 24 de junio y el 12 de julio del presente año no hace alusión por ninguna parte a las sanciones impuestas por la comunidad internacional sobre integrantes de la actual administración venezolana. Así lo señaló el Programa de Educación Acción en Defensa de los Derechos Humanos Provea en una nota de prensa, donde aclararon que toda la información difundida sobre este tema desde el Palacio Presidencial de Miraflores, escuchen bien, no contrasta con la realidad del documento. Incluso aseguraron que al visitar los sitios oficiales, los diferentes escritos no citan el texto de la propia resolución, sino las interpretaciones de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Provea recordaron las diferentes denuncias que han hecho diversas ONG sobre la política sistemática del gobierno venezolano de falseamiento de información, calificándola en sus reportes como mitomanía de Estado. Para la organización defensora de los derechos humanos, con esta falsa noticia, Maduro y su cúpula solo buscan mitigar el impacto que ha traído consigo el más reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la crisis en Venezuela y las reiteradas violaciones a los derechos humanos. Reiteraron que el Estado venezolano ha buscado escudar su responsabilidad sobre la emergencia humanitaria compleja que vive el país desde el 2013 y que ha ocasionado la migración forzosa de 4 millones de venezolanos con las sanciones financieras aprobadas por diversos países desde el año 2017. ¿Pero qué fue lo que mostró el gobierno de Maduro? Pues el pasado 15 de julio el Sistema Estatal de Medios de Venezuela difundió la noticia que con 28 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había aprobado una resolución presentada por Venezuela en favor del fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos para hacer frente a sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. La primera difusión la hizo el canciller Jorge Arriaza, quien aseguró que Venezuela, desde la presidencia del Movimiento de los Países No Alineados, presentó una resolución con la intención de profundizar la cooperación internacional y rechazar las medidas coercitivas unilaterales en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Según el ministro de Relaciones Exteriores del gabinete de Nicolás Maduro, dicha resolución fue aprobada con amplio respaldo de los Estados miembros. Sin embargo, por ninguna parte se habla de un país en específico, sobre sanciones y mucho menos sobre las medidas que ha decidido aplicar Estados Unidos sobre Venezuela. Seguidamente, Nicolás Maduro, a través de sus redes sociales, hizo alusión a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, agradeciendo el total respaldo de los estados que integran la organización internacional, algo que catalogó como una victoria que amplía la cooperación internacional y que rechaza las sanciones imperiales. Ahora les diremos cuál es la verdad sobre esta resolución.
el tema tercero del 41º periodo de sesiones que se llevó a cabo entre el 24 de junio y el 12 de julio del 2019, hace referencia a la promoción y protección de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Tal como lo dijo Maduro y su cúpula, la resolución sí fue aprobada, pero por ningún lado hace referencia a sanciones algunas o medidas coercitivas unilaterales. Tampoco habla propiamente de Venezuela. Incluso el documento hace una invitación a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que prosiga su labor relacionada con el desarrollo sostenible, incluidos los estudios sobre la contribución del desarrollo al disfrute de los derechos humanos. Así que les agarraron con las manos en la masa, tratando de confundir a la gente con malas interpretaciones. Y habiendo aclarado este embrollo, nos despedimos por el día de hoy. No se olviden dejar sus comentarios, seguirnos y darle like si te ha gustado este video. Esto fue Hechos Internacionales.